Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas Nos tardes. encontramos transmitiendo en vivo desde México y Miami con Estudiabetes. Y bueno, sean todos bienvenidos a nuestro videochat del día de hoy, el cual lleva por nombre Embarazo y Diabetes. Mi nombre es Elizabeth Fons y soy la coordinadora web de la Federación Mexicana de Diabetes. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Enrique Vega. Él es ginecólogo y es educador en diabetes. Y bueno, durante esta hora nos va a estar platicando un poquito más sobre el cuidado de la diabetes en el embarazo, entre otras cosas. Hola, doctor. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Al contrario, es un honor para nosotros tenerlos el día de hoy. Y bueno, como les comentábamos, de lo que vamos a estar hablando el día de hoy es el cuidado de una persona que vive con diabetes y de una mujer que vive con diabetes y que se embaraza, ¿no? Por ejemplo, muchos tenemos la duda de que si yo vivo con diabetes tipo 2 o diabetes tipo 1, ¿yo puedo embarazarme? Bueno, de primera intención, la respuesta es sí, pero este es lo importante. Es necesario que la persona con diabetes tenga una evaluación adecuada para poder saber si el impacto de la diabetes en su organismo va a reflejarse en algún otro problema durante el embarazo. O sea, vamos a decirlo así, es como estadificar en qué punto está esa persona para saber qué impacto va a tener su diabetes en su organismo, en el curso de su embarazo y por ende también en el bebé. Pero de primera intención no se le puede negar a ninguna mujer el deseo de tener un bebé, y menos por la etiqueta de porque tiene diabetes. De hecho, hace unas horas vi a una paciente que desea embarazarse y lo primero que le dijo un médico fue: usted es una bomba de tiempo. Y no considero que sea un comentario adecuado por la etiqueta de tiene diabetes, nada más hay que quitar la etiqueta. Muchos problemas que se ven con la diabetes se observan, pero hay que dar el apellido a la diabetes. Diabetes mal controlada nos va a dar todo lo que sabemos, pero si la diabetes tiene buen control y no ha tenido impacto, pues muy probablemente los resultados sean muy buenos, como el de cualquier otra persona que viva sin diabetes. Así es, entonces nos comenta que debemos hacernos una evaluación para antes ya de quedar embarazada, ¿no? Exacto. Es algo que se llama control preconcepcional. O sea, tener un control, tener un consejo, una consejería antes de embarazarse, pero eso requiere de hacer unas evaluaciones por un médico, una serie de estudios, para ver la función del riñón, cómo está, para ver si su retina no tiene problemas o si los tiene, de qué grado son, y con todo eso ya reunido poder darle consejo a esa pareja que desea tener un bebé. Ok, entonces, ¿cuáles serían los estudios, por ejemplo, para que tengan una idea de si yo acudo con mi médico y yo quiero embarazarme, para que yo pueda saber más o menos qué tipo de estudios me van a mandar a hacer? Ok, entonces vamos a suponer que mi esposo tiene diabetes y yo quiero que se embarace y ella quiere el embarazo también. Entonces acudo al médico y con el médico lo primero que debo de obtener no es la negativa de no, porque tiene diabetes, no se puede embarazar. Vamos a ver qué estudios son los recomendados para evaluar a mi esposo y saber el impacto que va a tener, y con eso ya tomar mi esposa y yo esa decisión, ¿no? Los estudios serían básicamente unos estudios de orina, en los cuales se evalúe la función y el estado estructural del riñón. ¿Sí? Básicamente eso consiste en recolectar orina de 24 horas y evaluar cantidad de proteínas que se están perdiendo por la orina, y por otro lado la velocidad de filtración, la velocidad con la que está trabajando el riñón. Eso serían desde el punto de vista del riñón. Desde el punto de vista oftalmológico, tendría que ir con un oftalmólogo no a que me revisara mi graduación, porque a veces eso también se confunde. La graduación no tiene nada que ver, les tiene que hacer un estudio especial para ver su retina. Y si es posible también hacer un estudio que se llama fluoroangiografía. Ya con los resultados de ese estudio y con los resultados del estudio de la función de los riñones, ¿sí?, es parte de lo que hay que llevar. Ahora,
Si la mujer que tiene diabetes es diabetes tipo 1, aquí hay que añadir otro estudio, que es las pruebas de función tiroidea. ¿Por qué? Porque como la diabetes tipo 1 es de tipo inmunológico, autoinmune, a veces se asocia también a alteración autoinmune de su glándula tiroides. Y si esa alteración, pues hay que corregirla antes de que inicie el embarazo. Eso sería parte de los estudios. Y los estudios generales realmente, que son su biometría hemática, su examen de orina en general, poniéndonos muy idealistas en los estudios que requerían, sería pues un Papá Nicolau también, un cultivo de exudado cérvico-vaginal, un cultivo de orina. Volvemos también a que si la mujer tiene diabetes tipo 1 de larga evolución de más de 20 años, aquí también aplica el tener un electrocardiograma para ver si no hay alteraciones en la conducción cardíaca del corazón. Ya con todos esos estudios en la mano, ahora sí, va uno con el médico especialista, en este caso sería un ginecólogo, para que él evaluara todos los estudios, evaluara a la persona físicamente y pueda emitir un consejo en relación a los pros y contras, ¿sí?, que implica un embarazo para esa paciente en específico. Y ya toman su decisión. Ah, perfecto. Entonces nos queda claro que sí, las personas, las mujeres con diabetes tipo 1, tipo 2, se pueden embarazar, siempre y cuando se lleve un control, ¿no? Me imagino que también es muy necesario mantener el control de su glucosa, ¿no? Y no nada más durante el embarazo. Me imagino que se debe tener un control antes del embarazo, durante y después. Exacto. De hecho, ya con todos esos estudios, por decirlo así, es la primera etapa. Podemos dar un consejo. El embarazo puede impactarle de esta forma, pero eso es el estado de la paciente en general, su estado orgánico. Otra cosa, pero muy relevante, es qué grado de control tiene esa paciente. Entonces, tenemos que solicitar hemoglobina glucosilada, ¿sí? Y la cifra de hemoglobina glucosilada nos habla de alguna forma del grado de control que ha mantenido esa persona en los 3 últimos meses. Y aquí cambia un poco. Si vemos que la hemoglobina glucosilada está elevada, independientemente de que todos los demás estudios nos hablen de que puede llevar un embarazo adecuado, la recomendación sería, tenemos que mejorar, que disminuir la cifra de hemoglobina glucosilada, que eso se da por buen control, antes de iniciar el embarazo. ¿Por qué? Porque si bajamos la cifra de hemoglobina glucosilada, esto es el reflejo de la cantidad de azúcar o glucosa que tenga en su organismo, vamos a llamarlo así, vamos a engañar, ¿sí?, al embrión en relación a que la mamá no tenga diabetes. Entonces va a estar con cifras de glucosa muy parecidas a alguien que no tiene diabetes. Y por ende, con esto disminuimos así de primera intención la primera etiqueta que les ponen siempre a las mujeres con diabetes: su bebé va a tener malformaciones. Pues si hay buen control, la posibilidad de malformaciones se equipara a las personas que no tienen diabetes, porque también las personas que no tienen diabetes tienen posibilidad de tener bebés con malformaciones. Entonces eso sería lo primero, por eso se llama control preconcepcional. Si vemos que la hemoglobina glucosilada está alta, entonces hay que hacer una serie de mecanismos para mejorar ese control. Y de hecho, por dar un ejemplo, la señora dice, yo ya sí me quiero embarazar, ya platiqué con mi esposo, veo los pros, veo los contras, y sí quiero yo embarazarme. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ahora ¿qué tengo que hacer? Es mejorar su control de glucosa. Nos mencionan que, por ejemplo, en el control de glucosa, ¿cuántos meses previos se tendría que mantener este control? De hecho, mire, vamos a llamarlo el requisito. Ahora sí, vamos a decir, ya dimos el consejo y toman la decisión de que sí se quieren embarazar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo primero es, va a mejorar su control de tal forma que si usted tiene cifras de hemoglobina glucosiladas mensuales de 6.5 o menos y me trae de 3 meses continuos, usted se puede embarazar. ¿Sí? Eso nos habla, o sea, esos 3 meses continuos de cifras adecuadas de hemoglobina glucosilada,
lo que nos está reflejando es que la señora tiene buen control y por lo tanto puede entrar al embarazo con un excelente control y el impacto va a ser mínimo. Entonces son 3 mediciones de hemoglobina glucosilada, sí, cada una separada entre una de otra por un mes. Por un mes. Habitualmente se pide cada 3 meses, pero para en el consejo preconcepcional la solicitamos una cada 4 semanas. Y si tenemos las 3 con cifras adecuadas, hay luz verde para que se embarace la señora. Además tiene que estar tomando pues, su ácido fólico, ya que nos comunicó que desea un embarazo, entonces tenemos que iniciar con adicionar ácido fólico. Bueno, recomendaciones que es para la población en general que se quiere embarazar, ¿no? Exactamente. Ahora vamos a suponer que la señora tiene diabetes tipo 2 y no se controla con insulina. Entonces, hay que educarla. Ahí es en donde entra mucho la educación en diabetes. Hay que educar a esta paciente. ¿Por qué? Porque es muy probable que durante el embarazo tengamos que virar al uso de la insulina. Y es mejor que tenga los conocimientos y las habilidades previo al embarazo a que las adquiera así ya rapidísimo porque está embarazada y se necesita buen control. Es mejor prepararla antes en ese sentido. Entonces ahí se necesitaría una preparación por ejemplo, en el cómo me inyectan insulina, cómo me monitoreo. Exactamente. El monitoreo y la aplicación de la insulina son elementos fundamentales en el control de la diabetes. Entonces ahí es importante ver cómo, aunque una persona tenga diabetes tipo 2, durante el embarazo puede llegar a requerir insulina. Muchas veces pensamos, pues los típicos mitos, ¿no? Los mitos en cuanto a la insulina no es buena, no es adecuado, el uso en diabetes, por ejemplo, de una mujer embarazada, pero vemos que sí, ¿no? Sí es necesario, sí es adecuado. En cuanto a su experiencia, ¿cómo le va a estos pacientes con diabetes tipo 2 que antes consumían fármacos orales y en cierto momento llegaron a necesitar el uso de insulina? Estupendo, tienen unos controles excelentes. Por algo muy simple, es los medicamentos tomados, el perfil de acción que tienen, no es el más adecuado para tener unos excelentes controles de glucosa. Sí, en el embarazo el control lo manejamos, el automonitoreo es muy importante. Y entonces ponemos metas en ayuno, antes de los alimentos y después de los alimentos. ¿Cómo podemos saber si la alimentación, por ejemplo, una mujer con diabetes tipo 2, que únicamente tiene buen control con la alimentación, ¿cómo podemos saber si está logrando buen control o no? Necesitamos monitorear. Medirse. Sí, se necesita medir su glucosa. Entonces, en el embarazo es muy importante. Las metas siempre, hablamos de metas posterior al alimento, ya sea 1 o 2 horas posterior al alimento. Y los medicamentos tomados, su perfil de acción no hacen que la glucosa baje tan rápido para que tengamos cifras adecuadas, cifras meta a las 2 horas. Empiezan a actuar a veces hasta las 3 horas, entonces realmente es como si no estuvieran haciendo algo por tener un buen control. Esa es mi opinión. Y la insulina nos da unos perfiles de acción que sí logran que se alcancen las metas después de los alimentos. Y es muy importante lo que nos comenta porque lo que estaba comentando hace poquito, ¿no? Vamos a hacer de cuentas que el feto no se dé cuenta que la mamá vive con diabetes, ¿no? Para mantener nuestros niveles de glucosa súper estables. Y ahora nos está platicando de que es muy importante mantener el control de la glucosa en sangre durante el embarazo. ¿Esto por qué? Por 2 cosas. Todas las complicaciones de diabetes se dan porque la glucosa tiene un efecto dañino en cifras elevadas, daña las células, daña los tejidos. Entonces, cualquier persona, aunque no se embarace, si tiene cifras de glucosa alta, esa glucosa elevada va dañando sus células, va dañando sus tejidos. Y en el embarazo, el efecto también se aplica ese mismo efecto en los tejidos del nuevo ser que está creciendo en la mamá con diabetes. Además de que el daño también lo está adquiriendo la mamá si tiene cifras elevadas. Entonces, por eso el control
Aquí el control, vamos a decirlo así, retomando esa palabra, engañamos al organismo de la mamá y engañamos al nuevo ser que está allá adentro creciendo. Así es, entonces el beneficio del control no es solo para la mamá, también es para la formación del bebé. Es para la formación y para el desarrollo del bebé allá adentro. Y por ejemplo, nos comentó hace poquito que en algunos casos, en un mal control de la diabetes, el bebé pudiera llegar a tener algunas afecciones físicas durante su formación. Sí. ¿Y eso ocurre en todos los tipos de diabetes o en algunos? En todos, pero con mal control. Sí, en todos y con mal control. Por ejemplo, en diabetes tipo 2, diabetes tipo 1 y tipo 2, las complicaciones así del libro que las encuentran en todos lados. Y ese es el problema de la etiqueta, de etiquetar. Usted tiene diabetes, entonces va a presentar esto. No necesariamente, hay que ponerle el apellido. Usted tiene diabetes con mal control, es muy probable que presente esto. Usted tiene diabetes con buen control, estas cosas es probable que no la presente. Se está minimizando el impacto, como pérdidas o abortos de forma espontánea, como malformaciones, ¿sí? En esos bebés, eso es en la etapa inicial. Y posteriormente vienen alteraciones también en el desarrollo del bebé. Y por ejemplo, ¿cuáles serían unas cifras aproximadas? Porque sabemos que todos tenemos cifras de control diferentes, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles serían las cifras como más adecuadas de control metabólico? Glucosa en ayuno, postprandial de una mujer embarazada. De una mujer embarazada, si se logran cifras aproximadas, hay muchos estudios, ¿no? Y manejan distintas cifras, pero básicamente es en ayuno, o sea, por la mañana en ayuno menos de 100, antes de llegar a los alimentos menos de 115, una hora después de iniciar el alimento, una hora entre 130 y 140, y 2 horas menos de 120. Son las cifras, vamos a llamarlas así, ideales, en las cuales hay estudios al respecto que con esas cifras se logra engañar al bebé y el resultado del embarazo es prácticamente idéntico al de alguien que no tiene diabetes. Así es, sí. Si nos damos cuenta, son cifras más acercadas a con una persona que vive sin diabetes. Exactamente. Menos de 100. Exactamente, sí. Y de hecho, en algunos estudios utilizan, por ejemplo, la meta del posterior a una hora. Otros estudios utilizan la meta posterior a 2 horas. Y eso depende realmente, no hay mejor o peor. A veces, es que esto sí depende del control que tenga la paciente. Si a veces nos ponemos muy estrictos en la hora, en lograrlo a la hora y no lo estamos alcanzando esa meta, la paciente se empieza a desesperar. Entonces, si nos flexibilizamos y que sea, vamos a irnos por la meta de 2 horas, es más fácil que la logren alcanzar y se motiva más a la paciente. Sí. Y aparentemente las cifras son así como inalcanzables, pero sí se alcanzan, sí se logran. ¿Sí? La experiencia muestra que sí se logra. Y, por ejemplo, estamos hablando, por ejemplo, el cuidado de una mujer embarazada cuando ya vive con diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, pero también tenemos, por otro lado, la diabetes gestacional. La diabetes gestacional, eso es un poco diferente. Es completamente diferente. ¿Qué nos puede platicar de eso? Bueno, la diabetes gestacional es así por definición, es aquella alteración o intolerancia a los carbohidratos que se diagnostica, ¿sí?, por primera vez durante el embarazo. ¿Esto qué significa? La paciente, cualquier persona aparentemente normal, sin que tenga diabetes conocida, ¿sí?, se embaraza y durante el embarazo desarrolla elevaciones de su glucosa. Entonces, a eso se le considera diabetes gestacional. Y es una situación muy distinta, pero que tiene relación con diabetes tipo 2. La diabetes gestacional va paralela, ¿sí?, al proceso de desarrollo de diabetes tipo 2, si trazamos una línea. La diabetes gestacional es como un atajo para llegar más rápidamente a tener diabetes tipo 2 en el futuro.
Entonces, luego nos preguntan muy frecuentemente, yo tuve diabetes gestacional, ¿no? Más adelante, ¿voy a desarrollar diabetes tipo 2, sí o no? Tiene todas las posibilidades de desarrollar, pero depende de una serie de cosas el retrasar esa aparición. Si la paciente cuida su alimentación, hace ejercicio, entonces muy probablemente puede ser que no desarrolle diabetes tipo 2, o si la desarrolla, puede ser a edad más avanzada. Pero si después de tener diabetes gestacional, la señora tiene sobrepeso, obesidad, no tiene hábitos adecuados alimentarios y no hace ningún ejercicio, muy probablemente va a presentar diabetes tipo 2. De hecho, hay muchos estudios en relación al desarrollo de diabetes tipo 2 después de diabetes gestacional, y en muchos se marca como después de los 5 años de haber tenido diabetes gestacional, hasta un 50% de las pacientes, y en algunos estudios hasta el 70% de las pacientes, desarrollan o se expresan como con diabetes tipo 2. Entonces ahí lo importante de la prevención, ¿no? Si yo desarrollo diabetes gestacional después de que tengo el bebé, pues lo ideal es llevar un estilo de vida saludable, ¿no? Exactamente. Para la prevención, al igual que la diabetes tipo 2, pues es realizar ejercicio, cuidar nuestra alimentación y más que nada llevar un estilo de vida saludable. Así es. Aquí cabe la pena puntualizar algo, porque a veces dicen, la diabetes gestacional es la que aparece con el embarazo, pero se quita con el embarazo. Y eso es una verdad, pero muy a medias. ¿Qué representa realmente la diabetes gestacional? La diabetes gestacional representa, haga de cuenta que hay una mujer, ¿sí?, que tiene una alteración metabólica ya en el manejo de la glucosa, pero es muy pequeña, pero finalmente es una alteración y puede ir por la vida así. Y al someterse al esfuerzo metabólico que representa el embarazo para todas las embarazadas, esa paciente rompe ese frágil equilibrio y se expresa una problemática que ya venía arrastrando. Eso realmente es lo que es la diabetes gestacional. Entonces, después del embarazo, la problemática va a seguir quedando, pero no sabemos cómo va a quedar, porque el impacto del embarazo no sabemos qué tanto fue, y los cuidados que tuvo la paciente no sabemos qué tanto van a impactar el futuro después del embarazo. Y, por ejemplo, para detectar si tiene diabetes gestacional, ¿hay alguna recomendación? Pues sí, que le pidan a sus médicos que busquen diabetes gestacional. Muchas veces se etiquetan o se hacen cartabones de hacer preguntas para ver factores de riesgo. Entonces, hay muchos factores de riesgo para diabetes gestacional, pero hay uno muy importante que nunca se considera, que es cualquier mujer mexicana pertenece a un grupo poblacional de alto riesgo de diabetes tipo 2, que así somos los mexicanos, y ese único factor de riesgo debe de hacer que busquemos en cualquier embarazada que tenga o no tenga diabetes gestacional, pero hay que buscarla. La diabetes gestacional se diagnostica buscándola, no hay otra forma. Y hay estudios que se hacen para eso. Y en los estudios, en el diagnóstico sí es mucho problema. Ahorita hay muchas formas, no se ponen de acuerdo, ha sido problema de décadas el tratar de unificar criterios, pero se puede diagnosticar, de hecho, desde la primera consulta del embarazo. Sí, con la simple cifra de glucosa en ayuno se puede diagnosticar diabetes gestacional. Pero además, en esa primera consulta también debe de haber una hemoglobina glucosilada para saber si la paciente traía diabetes tipo 2 no diagnosticada, ¿sí? Y entonces esa señora ya traía diabetes tipo 2, no es gestacional. Sí, se le está diagnosticando en ese momento, pero ya la traía, sí, con antelación. Hay forma de, entonces le digo, desde la primera consulta prenatal, algunos criterios desechan eso y se enfocan únicamente en tratar de hacer estudios a partir de la 24, entre la 24 y la 28 semana de embarazo, para ver si existe diabetes gestacional. En mi opinión, podemos buscarla desde el principio. Entonces, lo ideal es que nos midan nuestra glucosa en sangre, ¿no? Y también, si no nos mandan a hacer los estudios, pues también comentarle, ¿no?, a nuestro médico de quiero que me midan mi glucosa. Exacto. Y por lo menos
sí pedir, ya por lo menos a las 24 semanas, decir, oiga, quiero que me hagan una curva de tolerancia a la glucosa, que es una curva adaptada específicamente, con parámetros y con cifras adaptadas para el embarazo, en las cuales va a resaltar si el problema existe o no. Porque la glucosa de ayuno no es siempre, vamos a llamarlo así, suficiente. La glucosa en ayuno nos dice cómo estaba esa persona ese día y a esa hora, nada más. Así es. Pero con la hemoglobina glicosilada, la glucosa postprandial y la curva de tolerancia, ya es como más complejo, Exactamente. ¿no? Y también acorde a lo que el médico nos recomiende, qué tipo de estudio nos va a realizar, ¿no? Así es. Dependiendo el tipo de diabetes, o si no vive con diabetes y queremos saber si tiene o no, ¿no? Y, por ejemplo, pues ya sabemos un poquito más de qué es diabetes gestacional, algunas cosas sobre el diagnóstico, pero después del diagnóstico de diabetes gestacional, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, cuando una mujer se le diagnostica diabetes gestacional, pues para la señora es un impacto así importante, porque se asusta, ¿no? No, primero empieza a pensar que la tía, la abuelita tuvieron diabetes y les pasó tantas complicaciones. Lo primero es tratar de tranquilizar a la persona y darle educación en relación a qué es la diabetes gestacional y qué puede hacer al respecto. De primera intención, el plan alimentario sí, se debe de modificar, pero no nada más es quitarle un montón de cosas de no coma. Hay que orientarla, hay que educarla. Y por otro lado, es tener un instrumento que nos valore si ese cambio en el plan alimentario va a dar resultado. ¿Y cuál es ese instrumento? El monitoreo, el automonitoreo. Si nada más se cambia la alimentación, pero no se automonitorea, pues vamos a ciegas sin saber si está siendo efectivo o no el plan alimentario. Hasta en un 70% de los casos de diabetes gestacional se logran con solamente el cambio de plan alimentario tener buenos controles, no requieren más. Perfecto. Entonces estamos viendo cómo la alimentación es un pilar muy importante para el tratamiento de la diabetes gestacional. Y me imagino que también es necesario cuidar la alimentación de una mujer embarazada con diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Así es. Que sí va a estar enfocado a, por ejemplo, a su edad, a su peso, porque imagino que el plan de alimentación, las calorías que necesita van acorde a cada una de ellas, van a ser diferentes también. Exactamente. Ahí se hace el plan alimentario dependiendo del peso que tenga la paciente al inicio del embarazo o antes del embarazo. Se tiene que sacar su índice de masa corporal. Y en base a eso es la recomendación de ganancia de peso y el plan alimentario cuántas calorías va a tener. Y también aquí creo que vale la pena puntualizar los mitos urbanos que hay de que la paciente embarazada tiene que comer por dos, no tiene que comer por dos. ¿Sí? El embarazo únicamente requiere una adición de kilocalorías al día, que no es tan importante, son máximo 400 kilocalorías por día al final del embarazo, no tienen que comer por dos. Y por otro lado, tampoco tienen que comer exceso de proteínas, porque las proteínas hacen que se esté forzando el funcionamiento del riñón. Entonces, en eso tienen que apoyarse en el educador en diabetes, en el nutriólogo y en el educador en diabetes. Sí, exactamente. Como comenta, muchas veces pensamos que debemos comer por dos personas, ¿no? Es un mito muy común que se tiene, pero como comenta, hay muchas recomendaciones que van desde el segundo trimestre, el tercero, cuántas calorías debe ir consumiendo. En eso siempre deben apoyarse en su educador en diabetes o con su nutriólogo, no queramos también autorrecetarnos. Así es. Sí, porque podemos tener ahí problemas con nuestros cálculos y lo ideal es que estemos en control, ¿no? Las recomendaciones van desde 350, 400, las máximas que se han visto son 500. Pero bueno, va acorde a lo que nos vaya a recomendar nuestro especialista. Y creo que ahí también sería bueno puntualizar, por ejemplo, si una mujer con diabetes, si al inicio de su embarazo tiene algún grado de sobrepeso, obesidad. No puede estar a dieta, no puede disminuir de peso. Se calcula un incremento de peso muy pequeño, pero no se le puede poner a dieta,
¿Por qué? Porque va a estar esa paciente, si no tiene consumo de alimento necesario, va a estar degradando la grasa corporal para convertirla en glucosa. Y al degradarse la grasa corporal se liberan algo que le llamamos cuerpos cetónicos. Y esos no son adecuados que los tenga la paciente permanentemente presentes en su sangre durante todo el embarazo, porque sí se ha visto que tiene impacto en el bebé posterior al nacer. Entonces no se puede poner a dieta. Entonces ahí es muy importante. Sí. Si la persona tiene sobrepeso, obesidad, en ese momento vamos a cuidar los kilogramos que va a aumentar de Así peso. es, exactamente, y las kilocalorías que va a aumentar, pero no la podemos poner a dieta, refiriéndonos a dieta como de bajar de peso, no dieta con plan alimentario. Y aquí también creo que vale la pena puntualizar en las mujeres que desarrollan diabetes gestacional. Le decía yo que el diagnóstico es lo más importante, porque aunque no hagamos nada, lo primero que va a hacer la señora es va a dejar de comer un montón de cosas. Exacto. Y eso ya es estar haciendo algo al respecto. Aunque no se lo digamos, la señora ya está haciendo algo al respecto. Pero muchas veces lo hacen mal, porque me quito todos los carbohidratos y no como nada de carbohidratos. No, un plan alimentario adecuado tiene que estar balanceado y tiene que llevar carbohidratos, pero ahí sí deben de orientarse en elegir qué tipo de carbohidratos van a consumir. Carbohidratos que sean de alto valor nutricional, no azúcar. El azúcar es carbohidratos, le llamamos vacíos o huecos, porque no tienen ningún otro valor más que endulzar y generar energía. Y ese es uno de los problemas con luego los antojos que llegan a tener las mujeres embarazadas, de consumir, por ejemplo, helado que es rico en azúcares, o algún refresco, o algún batido que es muy alto en azúcares. En eso tenemos que tener cuidado y sobre todo referirse con su especialista, ¿no? Porque es quien les va a dar las opciones saludables. Por ejemplo, con su educador en diabetes se pueden dirigir y le va a dar una opción más saludable que pueda satisfacer tal vez esos gustos, pero sin llegar a ingerir alimentos que no son adecuados ni para la paciente ni para el bebé. Exactamente. Sí, de entrada, por dar un ejemplo, lo que sí hay que quitar es la chatarra. Toda la comida chatarra hay que quitar, porque no tiene valor nutricional. Así es. Y por ejemplo, estábamos hablando ahorita de que, bueno, la alimentación es muy importante, pero me imagino que también hay otros aspectos que se deben cuidar. También nos hablan mucho de, si estoy embarazada, puedo hacer ejercicio, tengo miedo de que tenga un accidente y que, no sé, pueda perder el bebé, etcétera, ¿no? Pero, bueno, hay muchos mitos también respecto a esto. Hay quienes prefieren mantener más reposo, hay quienes dicen, no, realmente el ejercicio debe ser antes, durante el embarazo. Okay. Realmente el ejercicio sí se recomienda, pero tiene que ser un ejercicio aeróbico, de bajo impacto. ¿Sí? Por ejemplo, caminar, pacientes que en determinado momento, por alguna situación, no pueden ni caminar porque deben de estar en reposo por una indicación del embarazo, o sea, no por diabetes, sino por una indicación específica del embarazo, como amenaza de parto prematuro, pues tienen sus brazos y con los brazos pueden hacer ejercicios, pueden quemar calorías y consumir glucosa haciendo ejercicios con sus brazos, porque también el ejercicio es un elemento fundamental en el control de las cifras de su azúcar o glucosa en sangre. No nada más es el plan alimentario. ¿Sí? Entonces sí pueden hacer ejercicio. Como comenta, de bajo impacto. De bajo impacto, sí, aeróbico. Y tengan contraindicación por alguna situación propia del embarazo que no es la diabetes. Como puede ser algún sangrado durante el embarazo, pues no las vamos a poder hacer ejercicio. O si tienen contracciones antes de tiempo, tampoco pueden hacer ejercicio del tipo que le estoy diciendo, pero pueden, en el caso que se requiera, hacer ejercicio con los brazos. Así es, y ahí vale la pena recordar un poco que el ejercicio es de los pilares importantes para el tratamiento de diabetes, ¿no? Si yo ya vivo con diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, pues lo ideal es que aunque no esté embarazada, yo pueda realizar ejercicio, entonces cuando ya esté embarazada voy a llegar con mayor condición. Igual no voy a hacer un ejercicio de alta intensidad como lo hacía antes, pero le bajo la intensidad, tal vez a los minutos ya no voy a hacer, no sé, antes me gustaba hora y media, pero ahorita
puede tal vez que sea un poquito menos, ¿no? Exacto, y ya no le va a tener miedo al hacer ejercicio. Exactamente, porque ya estaba acostumbrada y eso le ayudaba a mantener un control previo y durante el embarazo. Exacto. ¿No? Y bueno, estamos hablando ya un poco de lo que es la alimentación, de lo que es el ejercicio, y nos comentaba que es ideal mantener un adecuado control de la glucosa, y eso va a ser, eso se va a dar con el automonitoreo, ¿no? Exacto. Si antes yo me medía mi glucosa 2 veces a la semana, puede que en estos momentos yo necesite un automonitoreo más intensivo. Definitivamente, sí. Es muy común, por ejemplo, en las mujeres con diabetes tipo 2, que si se monitorean 1 o 2 veces por semana, lo hacen en ayuno nada más. Y eso realmente no representa una información completa de cómo está ella manejando su glucosa. Nos dice nada más cómo estaba esos días antes de desayunar. Pero ¿qué pasa después de que tomó alimentos? No lo sabemos, ni la paciente lo sabe. En diabetes es muy importante el tener un instrumento que nos diga cómo vamos. El automonitoreo no nada más es picarse el dedo, saber cuánto tiene de glucosa, anotarlo en un papel y llevárselo al médico un mes después. Entonces el médico le puede decir, usted alta. Aquí interviene mucho la educación en diabetes. Yo hago mucho énfasis en la educación porque el automonitoreo tiene un sentido práctico. Y si yo tengo diabetes y acabo de comer, bueno, comí hace 2 horas y me monitoreo y veo que estoy alto, puedo relacionar el estar alto a lo que comí. Y entonces decir, para la próxima vez le voy a quitar esto o voy a disminuir las cantidades y con eso voy a ver si mejoro mi cifra de glucosa. O sea, tiene un sentido práctico y es de lo cotidiano. Entonces, en embarazo, como tenemos que enfocarnos mucho en la meta para que el impacto sea mínimo, el automonitoreo es esencial. Y sí vale la pena que una persona que no se monitoreaba anteriormente, aprenda su monitoreo previo al embarazo, para que no tenga que ir a marchas forzadas aprendiendo a monitorearse. Les asusta mucho a veces tenerse que picar un dedo. Y bueno, yo como educador de diabetes, a veces yo me pico el dedo antes que la paciente y pues, no pasa nada, no se sale una tripa por el hoyito, ¿no? Por decirlo así. Pero todo básicamente redunda en el buen resultado, yo considero, del embarazo, redunda en la educación en diabetes. ¿Por qué lo digo? Tenemos mejores medicamentos, insulinas excelentes actualmente, que no se parecen nada a la que usaron nuestras tías o nuestras abuelas. Tenemos aparatos para poder determinar cuánta glucosa o azúcar tengo en este momento, en donde esté. No tengo que ir a un laboratorio. Hay medicamentos tomados, hay alimentos que nos ayudan a tener un mejor control también de las cifras de glucosa, pero el resultado real en diabetes y en complicaciones en diabetes sigue siendo el mismo que hace 20 o hace 30 años. ¿Por qué? Porque lo que falta es educación en diabetes. ¿Sí? Tenemos los elementos, pero no se sabe cómo utilizarlos. Así es, muchas veces no sabemos cómo aplicarlo, ¿no? A cierto paciente o incluso una persona que vive con diabetes a uno mismo, ¿no? Por eso es importante la educación en diabetes y recordemos el automonitoreo es esencial, porque como nos comentaba, ayuda a conocer qué efecto está teniendo el ejercicio, si realmente me está ayudando, las horas que estoy realizando el ejercicio, sobre todo la alimentación también, ¿no? Si consumí carbohidratos de más, si me quedé por debajo, porque también imagino que presentar una hipoglucemia también ha de ser un poco riesgoso para la madre y para el bebé, al igual que presentar una hiperglucemia. Exacto. Sí, vamos a llevarlo así, la educación en diabetes tiene que ser el pilar para un embarazo de una mujer que tiene diabetes ya previa. ¿Por qué? Porque si es un riesgo, vamos a llamarlo así, es un riesgo real, que si yo tengo mejores controles, es más probable que tenga hipoglicemias. Y si no estoy educado a todo el manejo de mi diabetes,
Entonces, voy a estar sufriendo hipoglicemia y me voy a estar asustando. Y muchas veces se opta por no tener un muy buen control con tal de no tener hipoglicemia. Y no siento que sea una conducta, pues, lo más adecuado. Lo más adecuado, ¿no? Lo ideal es mantener un buen control. Un buen control. Conociéndonos. Exacto. Nos tenemos que conocer y por eso nos tenemos que medir, porque los medicamentos, la alimentación y el ejercicio puede actuar de manera diferente en todos nosotros. Exacto. Y también, por otro lado, es la educación en diabetes. Yo soy partidario y fomento mucho el que los pacientes busquen educador en diabetes. ¿Por qué? Porque pueden estar más cercanos a ellos. Están en lo cotidiano. El médico es excelente, pero cada cuando van a ver a su médico. Si tienen en un día alguna baja o alguna alta de glucosa, la comunicación con su médico a veces no es lo más rápido. Y tener a un educador, ¿sí?, que vaya junto a uno en ese proceso, siento que es muy importante. Y sobre todo también poder prevenirlo, ¿no? Muchas veces también nos esperamos a tener alguna complicación para ir a ver a nuestro especialista y comentarle ese problema y poder solucionarlo. Exacto. Pero aquí mejor si lo podemos prevenir, ¿no? Yo creo que sí se puede prevenir, muchas cosas se pueden prevenir, pero en cuestión de embarazo y diabetes siempre les da mucho miedo a las pacientes y a los médicos también. Sí, así es, porque existen muchos mitos alrededor que usted ya nos ha ido desmintiendo a lo largo de este video chat, que si se pueden embarazar, sí, que si puede tener una complicación el bebé, sí, pero con mal control, ¿no? Así es. La paciente tiene un buen control, no tendría por qué tener una complicación el bebé o ella, ¿no? Exacto. Y muchas veces también nos comentan, si yo vivo con diabetes o tuve diabetes gestacional, eso significa que el bebé va a nacer con diabetes porque pueda tener diabetes más adelante. Aquí vamos a dividirlo en dos. El que va a nacer con diabetes es muy raro. Se llama diabetes congénita y eso sí es nacer y tiene diabetes. Es un caso en casi el 500,000 de nacimientos. Es rarísimo. Entonces, el hecho de que alguien tenga diabetes, la respuesta es: ¿mi hijo va a nacer con diabetes? La respuesta es no. Pero, si la pregunta es: ¿mi hijo va a desarrollar diabetes durante su vida? Aquí hay dos respuestas y depende del tipo de diabetes que se tenga. Si, por ejemplo, la mamá tiene diabetes tipo 1, ¿sí?, cada uno de sus hijos tiene un 1% de desarrollar diabetes tipo 1, que es el doble de lo que la señora que tiene diabetes tipo 1 tuvo, sin antecedentes ni nada. Habitualmente la diabetes tipo 1, no hay familiares con diabetes tipo 1, ¿sí? Y es sacarse la lotería de la mala suerte en ese sentido, ¿no? Porque es el 0.5%, ¿sí?, de la población. Entonces aquí se duplica, pero es el 1%. Ahora, si la mamá tiene diabetes tipo 2, la posibilidad de que cada uno de sus hijos desarrolle diabetes tipo 2 se incrementa. Y cuando es el papá y la mamá quienes tienen diabetes tipo 2, de hecho, el porcentaje, la posibilidad de que cada uno de sus hijos vaya a desarrollar diabetes tipo 2 se incrementa hasta un 60%. Ya es importante eso, ¿no? Porque muchas veces pensamos que todo depende de la mamá, pero también si el papá tiene problemas, que si tiene diabetes también es un factor, una carga genética que puede afectar al bebé. Exacto. Y que más adelante desarrolle diabetes. No es forzoso, pero va a depender, me imagino, mucho de su estilo de vida. Exacto. Y era lo que le señalaba en relación al grupo poblacional de alto riesgo, ¿sí? Todos los mexicanos tenemos esa carga genética, esa pieza, algo de esas herencias que no pedimos y que no nos gustan, pero la tenemos, ¿sí? Entonces, lo importante es tratar de que eso no se exprese en el transcurso de una vida. ¿Cómo se ve? Algo que aquí es, ya que entramos en el punto de qué le va a pasar al bebé, ¿no? Realmente todo es muy simple y muy lógico. Si la mamá tiene 80 de glucosa y está embarazada, esos 80 de glucosa le van a pasar al bebé.
El bebé es un ser nuevo, es un ser intacto. Y su páncreas está perfecto. Su páncreas puede producir insulina. Toda la que ese bebé sí requiere. Pero si le pasan 80, el bebé va a trabajar, ese páncreas va a trabajar por 80. Pero si le pasan 200, ese bebé y ese páncreas de ese bebé van a tener que trabajar para 200 porque son capaces de hacerlo. ¿Y qué pasa con esos 200 que andan circulando en el cuerpo del bebé? Pues el bebé sí los integra, sí los asimila. Por eso esos bebés crecen de más. Sí, por eso los bebés de mamá con diabetes son habitualmente grandotes, son macrosómicos o con mayor peso para edad gestacional. Que no es siempre, hay excepciones. Pero esto es lo que ocurre. Y aquí hay dos puntos importantes. Lo grandote realmente para fines prácticos no es lo más importante, porque se saca el bebé por cesárea y se acabó el problema. Pero lo que representa que el bebé se hizo grandote es realmente que el páncreas de ese bebé está trabajando produciendo más insulina. Y ese exceso de insulina que está produciendo ese bebé para él, no es de la mamá, ese es de él, sí lo pone en riesgo ahí adentro. Por un lado. Por otro lado, ese páncreas de ese bebé pues va sufriendo un desgaste y ya nace con un páncreas que se desgastó de alguna forma durante el embarazo, por lo tanto es más proclive a desarrollar problemas de glucosa, ¿sí?, durante su vida. Es como sucede en diabetes tipo 2, ¿no? Exacto. Hay mayor secreción de insulina por los altos niveles de glucosa en sangre. Sí. Por eso es importante que la mamá mantenga un control adecuado de su glucosa, porque también el bebé va a empezar a forzar a su páncreas, ¿no?, a la secreción. Exacto. No es lo adecuado, no es lo normal. No es lo normal. Y por eso hablamos nuevamente de la palabra. Si engañamos al bebé con cifras pequeñas de glucosa, con cifras normales, casi normales de glucosa, ese páncreas del bebé no va a tener que estar trabajando en exceso. Así es. Entonces, lo ideal es mantener nuestros niveles de glucosa lo más cercano, sí, lo más cercano a lo normal. Y, por ejemplo, hemos hablado mucho, pues sí, de diabetes, ¿no? Los diagnósticos, el tratamiento, el cuidado prenatal, etcétera. Pero imagino que también hay cuidados generales en cuanto a una mujer embarazada. No sé si quisiera platicarnos un poquito de eso, porque también hace falta un poco más de conocimiento en este tema. Ok. Mire, los embarazos en las mujeres con diabetes requieren una vigilancia, vamos a llamarlo así, más estrecha. Y depende del tipo de diabetes que se tenga también. Empezamos diciendo hace rato que necesitábamos una evaluación de la función de los riñones y de cómo estaba su retina antes del embarazo. Eso hay que repetirlo en cada trimestre del embarazo. Dependiendo de los hallazgos, puede ser la función renal sí es cada trimestre en diabetes tipo 1, por ejemplo. Lo de la retina depende del hallazgo que se encontró antes del embarazo, puede repetirse en forma no tan frecuente, no cada trimestre en el embarazo, pero hay que hacer esos estudios para saber cómo está impactando, ¿sí?, el embarazo, la función del riñón, ¿sí?, y también a los vasos de la retina. La frecuencia de consulta es, sí, habitualmente se recomienda cada 2 semanas, ¿sí?, desde el inicio del embarazo, más o menos hasta la semana 30-31. Y a partir de la semana 31, lo ideal es cada semana. ¿Por qué cada semana? Porque hay que estar evaluando en mucho, ¿sí?, el automonitoreo y las condiciones de la paciente. No nada más es para tomarle presión, saber qué tanto ha aumentado de peso, cómo está el bebé. Va más allá, es un cuidado más complejo el que hay que tener. Eso sería lo ideal, que nunca se cumple, pero eso es lo ideal. Exacto, pues luego los problemas con el sector salud, ¿no?, como vemos, las consultas y así, pero lo ideal es pues tratar de mantener una relación más estrecha con nuestro médico, ¿no?, con nuestro ginecólogo, para tener un adecuado control durante nuestro embarazo. Y bueno, estamos a pocos minutos de finalizar el videochat. No sé si usted quisiera agregarnos algún comentario que usted no quiera que nos vayamos sin ese consejo, sin esa recomendación. Bueno,
trato yo de poner siempre las cosas como muy fáciles o más que fáciles, muy lógicas. O sea, no complicar las cosas con palabras extrañas, simple lógica. Si hablamos, por dar el ejemplo, vamos a focalizarnos en los bebés ahorita de las mamás que tienen diabetes. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 o que tienen diabetes gestacional y que tienen mal control. El bebé allá adentro está forzando su páncreas. ¿Ok? Al ser forzado su páncreas, el bebé ya queda con cierta, se le puede llamar con esa palabra hándicap o disfunción a largo plazo, ¿sí? Y con ese riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Pero la diabetes tipo 2 no aparece así como por arte de magia. Tiene siempre un periodo que le llamamos de intolerancia. Y hay muchos intolerantes. Entonces, ese bebé nace y desarrolla intolerancia a los carbohidratos más tempranamente y posteriormente diabetes tipo 2. La mamá que tuvo diabetes gestacional realmente fue también un proceso de intolerancia. Y si hablamos que la intolerancia es el escalón previo a una diabetes tipo 2, si podemos corregir eso, si podríamos corregir a futuro lo que estamos viviendo actualmente. La epidemia que se le llama de diabetes tipo 2 que hay actualmente es muy probablemente resultado de muchas cosas, de cambios de alimentación, de sedentarismo, etc. Pero creo que ha participado mucho la diabetes gestacional en nuestras mamás, tías, abuelas, que no fueron diagnosticadas. Porque ese es el grave problema de la diabetes gestacional, que pasa sin diagnóstico. Y el impacto lo vemos a futuro, principalmente. Así es. Y nosotros, bueno, las mujeres embarazadas con este tipo de problemas, pues también son como un agente de cambio, ¿no? Se puede decir. Si yo puedo cuidarme, yo también puedo como heredarle una mejor salud a mi bebé, y no solo en ese aspecto, sino también en el estilo de vida. Aquí yo creo que tiene mucha razón, y hay una frase que dice que no hay un diabético en casa. Hay una familia con diabetes. Y entonces, en este caso, por ejemplo, si una mamá desarrolló diabetes gestacional y hace cambios alimentarios, estos cambios tienen que caer en cascada al resto de su familia. Porque al final de cuentas, es un estilo de vida saludable que, aunque yo viva con diabetes o no, es lo ideal, ¿no? Para toda la población, la alimentación saludable, el ejercicio, el cuidado de la salud, ¿no? Y la prevención, no solo de diabetes, de otro tipo de problemas de salud, alguna otra enfermedad, ¿no? Siempre es importante fomentar la salud. Exacto. Y bueno, el video chat del día de hoy pues ya está por terminar, y agradecemos mucho, doctor Enrique Vega, su participación. Creo que esta plática ha sido muy enriquecedora para muchas personas, para muchas mamás, para la familia, ¿no? Que luego no conocemos y no sabemos a quién acercarnos para conocer un poquito más sobre este tema. Y bueno, si gustan contactar al doctor Enrique, no sé si pueda dejarnos algún correo o cómo se podrían localizar con usted. Le doy, mira, el correo es dr.enriquevegamontes, todo completo, @gmail.com. Y el teléfono del consultorio es 55310812. Okay. Realmente, el venir aquí es un placer, le agradezco la invitación, y si las personas que están viendo esto se quedan nada más con inquietud de, si no tienen diabetes, de que cuando se embaracen, forzar a sus médicos a que les busquen diabetes gestacional, es un gran éxito, ¿sí? Esta plática. Que se queden con esa inquietud de pedir y solicitar que les busquen si tienen diabetes gestacional. Así es. Bueno, muchísimas gracias por su participación, doctor. Fue un gusto tenerlo aquí. Y bueno, nosotros nos vamos a seguir viendo mes con mes en otros videochats. Hasta luego. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos transmitiendo en vivo desde México y Miami con Estudiabetes.
Y bueno, sean todos bienvenidos a nuestro videochat del día de hoy, el cual lleva por nombre Embarazo y Diabetes. Mi nombre es Elizabeth Fons y soy la coordinadora web de la Federación Mexicana de Diabetes. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Enrique Vega. Él es ginecólogo y es educador en diabetes. Y bueno, durante esta hora nos va a estar platicando un poquito más sobre el cuidado de la diabetes en el embarazo, entre otras cosas. Hola, doctor. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Al contrario, es un honor para nosotros tenerlos el día de hoy. Y bueno, como les comentábamos, de lo que vamos a estar hablando el día de hoy es el cuidado de una persona que vive con diabetes y de una mujer que vive con diabetes y que se embaraza, ¿no? Por ejemplo, muchos tenemos la duda de que si yo vivo con diabetes tipo 2 o diabetes tipo 1, ¿yo puedo embarazarme? Bueno, de primera intención, la respuesta es sí, pero lo importante. Es necesario que la persona con diabetes tenga, ¿por qué? Porque como la diabetes tipo 1 es de tipo inmunológico, autoinmune, a veces se asocia también a alteración autoinmune de su glándula tiroides. Y si esa alteración, pues hay que corregirla antes de que inicie el embarazo. Eso sería parte de los estudios. Y los estudios generales realmente, que son su biometría hemática, su examen de orina en general, poniéndonos muy idealistas en los estudios que requerían, sería pues un Papá Nicolau también, un cultivo de exudado cérvico-vaginal, un cultivo de orina. Volvemos también a que si la mujer tiene diabetes tipo 1 de larga evolución de más de 20 años, aquí también aplica el tener un electrocardiograma para ver si no hay alteraciones en la conducción cardíaca del corazón. Ya con todos esos estudios en la mano, ahora sí, va uno con el médico especialista, en este caso sería un ginecólogo, para que él evaluara todos los estudios, evaluara a la persona físicamente y pueda emitir un consejo en relación a los pros y contras, ¿sí?, que implica un embarazo para esa paciente en específico y que viva sin diabetes. Así es, entonces nos comenta que debemos hacernos una evaluación para antes ya de quedar embarazada, ¿no? Exacto, es algo que se llama control preconcepcional, o sea, tener un control, tener un consejo, una consejería antes de embarazarse, pero eso requiere de hacer unas evaluaciones por un médico, una serie de estudios, para ver la función del riñón, cómo está, para ver si su retina no tiene problemas o si los tiene, de qué grado son, y con todo eso ya reunido poder darle consejo a esa pareja que desea tener un bebé. Ok, entonces, ¿cuáles serían los estudios, por ejemplo, para que tengan una idea de si yo acudo con mi médico y yo quiero embarazarme, para que yo pueda saber más o menos qué tipo de estudios me van a mandar a hacer? Ok, entonces vamos a suponer que mi esposo tiene diabetes y yo quiero que se embarace y ella quiere el embarazo también. Entonces acudo al médico y con el médico lo primero que debo de obtener no es la negativa de no, porque tiene diabetes, no se puede embarazar. Vamos a ver qué estudios son los recomendados para evaluar una evaluación adecuada para poder saber si el impacto de la diabetes en su organismo va a reflejarse en algún otro problema durante el embarazo. O sea, vamos a decirlo así, es como estadificar en qué punto está esa persona para saber qué impacto va a tener su diabetes en su organismo, en el curso de su embarazo y por ende también en el bebé. Pero de primera intención no se le puede negar, ¿sí?, a ninguna mujer el deseo de tener un bebé, y menos por la etiqueta de porque tiene diabetes. De hecho, hace unas horas vi a una paciente que desea embarazarse y lo primero que le dijo un médico fue: usted es una bomba de tiempo. Y no considero que sea un comentario adecuado por la etiqueta de tiene diabetes, nada más hay que quitar la etiqueta. Muchos problemas que se ven con la diabetes se observan, pero hay que dar el apellido a la diabetes. Diabetes mal controlada nos va a dar todo lo que sabemos, pero si la diabetes tiene buen control y no ha tenido impacto, pues muy probablemente
los resultados sean muy buenos, como el de cualquier otra persona, mi esposa, y saber el impacto que va a tener, y con eso ya tomar mi esposa y yo esa decisión, ¿no? Los estudios serían básicamente unos estudios de orina, en los cuales se evalúe la función y el estado estructural del riñón. ¿Sí? Básicamente eso consiste en recolectar orina de 24 horas y evaluar cantidad de proteínas que se están perdiendo por la orina, y por otro lado la velocidad de filtración, la velocidad con la que está trabajando el riñón. Eso serían desde el punto de vista del riñón. Desde el punto de vista oftalmológico, tendría que ir con un oftalmólogo no a que me revisara mi graduación, porque a veces eso también se confunde. La graduación no tiene nada que ver, les tienen que hacer un estudio especial para ver su retina. Y si es posible también hacer un estudio que se llama fluoroangiografía. Ya con los resultados de ese estudio y con los resultados del estudio de la función de los riñones, ¿sí?, es parte de lo que hay que llevar. Ahora, si la mujer que tiene diabetes es diabetes tipo 1, aquí hay que añadir otro estudio, que es las pruebas de función tiroidea.